el Estado de Derecho y el genocidio, para darnos un panorama antropológico, sociológico y también desde el derecho, de se hace, cómo se da la construcción de un genocidio, tenemos a un especialista que diferentemente va a ser parte de nuestro programa hoy, que es el licenciado Patricio Broski. El licenciado Patricio Broski es docente especializado en genocidio y tiene profusas obras escritas respecto a este fenómeno, a este delito de lesa humanidad, pero abordándolo desde un enfoque sociológico. Licenciado Patricio Broski, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? El gusto de tenerte acá. Y la primera pregunta que te queremos hacer con el equipo, acá con Daniela, que queremos hacer con el equipo, con Fede, con Lautaro, es, ¿qué es un genocidio? Bueno, un genocidio es un proceso social en el cual una parte de la población aniquila a otra. Básicamente se trata de eso, aunque hay muchas diferencias en las distintas definiciones y en las distintas conceptualizaciones de lo que es el genocidio. Yo en mi libro he punteado cerca de 60 distintas definiciones y bueno, prácticamente uno podría decir para cada especialista el genocidio significa algo distinto pero con una base en común, que es este hecho social del exterminio de una parte de la población por otra. El exterminio de una parte de la población por otra. No, a nosotros nos parece algo inverosímil o algo impracticable o algo difícil que se dé. Haciendo un poco de autorreferencia, yo siempre sostuve que mantener en la memoria la Shoah, el exterminio, el holocausto, era útil y necesario, pero no me parecía posible que se pudiese repetir nuevamente en la historia. Y te cuento, Patricio, que he cambiado de idea. Me doy cuenta que es muy posible, muy factible que sucesos tan aberrantes se vuelvan a repetir. ¿Qué pensás vos respecto de esto? Mira, ya en la década del 50, un especialista, filósofo, sociólogo, musicólogo, llamado Theodor Adorno, Teodoro uno de Adorno. los principales pensadores de la Escuela de Frankfurt, dijo que Auschwitz se iba a repetir, solo que los nombres de los perpetradores y las víctimas iban a ser distintos. Y de hecho, cuando uno estudia el siglo XX, se encuentra con una enorme cantidad de víctimas de lo que Rudolf Rummel llama democidio, que es algo más amplio, que son las víctimas a manos de los estados, sean civiles, sean prisioneros desarmados, nunca una víctima de guerra, es una víctima de democidio. Dentro de democidio entran lo que es conocido como genocidio por la Convención de Derechos Humanos, por la Convención de Genocidio de la ONU, que son los muertos por 4 grandes agrupamientos, los grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos, lo cual deja fuera, por ejemplo, a los grupos políticos. En nuestro país nosotros hemos sufrido un genocidio por motivos políticos en la década del 70, por ejemplo, ¿no? Ese genocidio no puede ser computado como tal porque la definición de Naciones Unidas es estrecha. Claro. Y bueno, si uno sabe un poco de derecho y de leyes, yo creo que la Convención de Genocidio debe ser la única convención internacional en materia jurídica que define al delito por quién es la víctima, no por cuáles son las acciones, ¿no? Claro. Porque a pesar de definir las acciones, define las víctimas. Sí. O sea, si alguien es muerto por motivos políticos, por parte de un Estado, en un plan sistemático, bueno, todas las características que ha tenido la represión argentina en la década del 70, no es considerado un asesinado en un genocidio. Por eso, todas las condenas que hemos tenido nosotros en la justicia, los perpetradores de los delitos de lesa humanidad en Argentina en la década del 70, han sido condenados por delitos de lesa humanidad y no por genocidio, porque no hay antecedentes jurídicos que permitan a los jueces fallar en ese sentido, ¿no? Se entiende, sería una tipicidad entonces definida de manera subjetiva, no objetiva, o sea, no se describe la conducta, sino se describe sobre quién recae la conducta y en torno a eso se la tipifica como genocidio o no, es lo que Bueno, estamos entendiendo, sí.
es perfectamente entendible porque, como digo siempre, el genocidio es un delito político, porque es llevado adelante por un Estado, es una política de Estado. Y la definición de genocidio de Naciones Unidas también es una definición política porque surgió de la negociación entre los Estados. Contanos un poquito eso, cómo fue la negociación, que no se nos despertó la curiosidad, el interés. ¿Quiénes negociaron y qué cosa? Bueno, en Naciones Unidas negociaron las grandes potencias a instancias de Rafael Lemkin, que fue un jurista polaco de origen judío que logró escapar de la Alemania nazi, y que Lemkin ya cuando era adolescente él estudiaba en la Universidad de Varsovia, y en el mismo momento que él estudiaba Derecho, a principios de la década del 20, es asesinado Talat Pasha, que fue uno de los líderes de la revolución de los jóvenes turcos, responsable del genocidio armenio, en Berlín. Y él decía, el asesino fue un joven estudiante armenio llamado Solomon Telirian. Él preguntó a sus profesores cómo es posible que vaya preso el asesino de una persona mientras el asesino de millones anda caminando suelto por las calles, ¿no? Claro. Esto lo llevó a Lemkin a empezar a pensar, ya siendo estudiante, como decía, ¿no? El tema del genocidio, vive en carne propia luego en los 30 el nazismo, logra escaparse a Estados Unidos, y ahí es un fuerte lobista, como en Estados Unidos se suele decir, ¿no? Aquellos que toman una causa y la impulsan, un lobista para lograr que las Naciones Unidas sancionen el delito de genocidio. En principio, la definición de Lemkin, la primera definición que él da en un libro que sale en el año 44, ahora se me escapa el título del libro, él no acota a grupos particulares, sino tipifica cuáles son las acciones para que sea considerado delito de genocidio. Pero luego uno tiene que tener en cuenta que quienes negocian son quienes establecen la hegemonía post Segunda Guerra Mundial, y que al mismo tiempo eran estados que podían ser acusados a su propia vez de genocidios, ¿no? Ahí se entiende, claro. Claro, por ejemplo, el estado francés, que es el que desarrolla la escuela de tortura en Argelia, el Estado norteamericano, que es el que tiene la escuela de Panamá y que apoyó y financió todos los golpes de Estado en Latinoamérica en la década del 60, del 70 y del 80, la Unión Soviética, que a su vez tenía la persecución de la oposición en su propio territorio, y luego, bueno, Afganistán, pero es muy posterior eso, ¿no? Y se me escapan ahora, bueno, el Reino Unido con su política colonial en la India, por ejemplo, y bueno, eran potencias que a su vez si se lograba imponer que el politicidio fuese considerado genocidio, a su vez hubiesen sido encontradas culpables de genocidio, ¿verdad? Hay dos investigadores que son Ted Gurr y Barbara Harf, que dicen que de aproximadamente unos 24 procesos de crímenes de lesa humanidad de este tipo que hubo en el mundo durante el siglo XX, de esos 24 aproximadamente 20 fueron politicidios, con lo cual estamos dejando afuera de la cobertura de la definición de genocidio de Naciones Unidas a la mayoría de las víctimas de este tipo de crimen, ¿verdad? Sí, se entiende. Te queríamos hacer acá con el equipo dos preguntas. La primera, hasta donde nosotros veníamos siguiendo el tema, Estados Unidos no ratificaba, no adhería a las regulaciones de la Corte Penal Internacional justamente por este tema, para no ver a sus tropas que pudiesen ser sujetos de acusación. ¿Cómo está esa cuestión ahora? Si es que estamos errados o es así como te lo digo. Y la segunda pregunta que te queríamos hacer
es que nos mencionan, aparte de la Shoah, aparte del genocidio turco, ¿de qué otros genocidios nos podés hablar? Porque por ahí son silenciados. Bien. Respecto a la primera pregunta, bueno, Estados Unidos es una potencia imperialista y como tal no se somete al dictado de las leyes internacionales. Claro. De hecho, tampoco ha firmado, por ejemplo, el protocolo de Kioto sobre calentamiento global, Así siendo el principal emisor de dióxido de carbono y uno de los grandes calentadores globales, ¿no?, del planeta. Hacen lo que quieren, digamos. Sí. De hecho, mantiene un bloqueo, por ejemplo, sobre la isla de Cuba hace 50 y casi 60 años, ya 58 años, 57, 58 años, con la oposición de 190 países y con el voto a favor propio y del Estado de Israel solamente. Claro. Sigue sosteniendo el bloqueo, que es ilegal e ilegítimo, porque la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas vota en contra del bloqueo. Es el imperio de la fuerza, no de la razón, digamos, en términos de la filosofía liberal clásica, ¿no? Por un lado esto. Sí. Por supuesto no ha adherido a los pactos internacionales en materia de derechos humanos Estados Unidos, ¿no? Y de hecho Estados Unidos es el principal violador a los derechos humanos del mundo, sosteniendo cárceles clandestinas a cielo abierto y en público, ¿no? Como Guantánamo, por ejemplo, como lo que hizo en Abu Ghraib en su momento, ¿no? Claro. Hay una película que se llama Bajo el mismo sol, que recomiendo al público, yo la paso en mi curso en la Facultad de Derecho de la UBA. Es una película filmada por una cineasta argentina llamada Valentina Ehrenberg, que es la hija de una pareja de argentinos exiliados. Ella vive en México, sí, donde habla un poco de este tema de la jurisdicción internacional, por un lado, ¿no? Cuando no se pueden juzgar los delitos en el propio país donde se perpetran, cuál es el rol de los tribunales internacionales, y todos coinciden en que Estados Unidos es un lugar que está fuera del alcance de la ley, ¿no? Claro. Y relatan ahí el caso de un joven ciudadano alemán, creo, que había ido a estudiar a Pakistán y que fue secuestrado y estuvo 5 años detenido en forma ilegal en la cárcel de Guantánamo. Por un lado eso, por otro lado hay otra película muy interesante de Daniel Goldhagen, es el autor del libro, que se llama Peor que la guerra, tanto el libro como la película, y ahí también se ve, hay diplomáticos de Naciones Unidas que cuentan que cuando Estados Unidos, perdón, no diplomáticos de Naciones Unidas, me retracto, son parlamentarios norteamericanos, ¿no? Miembros, claro, del Parlamento norteamericano, que cuentan que cuando se propone en la Cámara Baja, creo, de Estados Unidos votar una ley que diga que el genocidio armenio fue un genocidio a manos del Estado turco, sí, dicen que recibieron llamadas directamente del presidente Bush diciéndole que dejen de lado ese proyecto porque Turquía era un Estado amigo, y bueno, presionó directamente el Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Es la mayor potencia del mundo, ¿no? Sí, queda claro. Te interrumpo un poquito, ¿no? Porque es esta alegoría que siempre se ventila de quedarse afuera del mundo, dentro del mundo, pareciera que el estar adentro del mundo es estar interactuando permanentemente con la comunidad financiera y usurera mundial, y no estas cosas, porque según lo que vos nos estás ilustrando acá, Estados Unidos entonces en el derecho internacional y en el derecho humanitario está fuera del mundo, porque no se somete a ninguna convención ni tratado internacional para actuar no multilateralmente, sino bilateralmente y de manera discrecional.
exactamente. El fenómeno más, la expresión más cabal de esto, el indicador más claro que podemos ver, fue la actitud de Estados Unidos en relación a la Segunda Guerra del Golfo, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas vota en contra de la guerra y Estados Unidos, con sus aliados el Reino Unido y España, procede igual a invadir Irak. Yo voy lo mismo. ¿Quién se Sí, va a sí, oponer? sí. Y La segunda pregunta que me habías sí, hecho era respecto a otros genocidios, sí, aparte del a los turco y genocidios invisibilizados. Sí, Yo siempre hago el mismo ejercicio. Le pregunto a mis alumnos cuál creen que fue el primer genocidio del siglo XX. La respuesta unánime es el genocidio armenio. claro. Y en realidad hay un genocidio previo que es llevado adelante por el Estado prusiano en la década de 1900 en África, en el contexto de las guerras coloniales, ¿no? En el territorio de la actual República de Namibia llevaron adelante un genocidio sobre los pueblos Herero y Namaqua, en el cual se exterminó prácticamente un 70% de los Namaqua y la mitad de los Herero. Fue un genocidio brutal. Ese es un genocidio. Por ejemplo, el genocidio de Pol Pot en Camboya es otro, donde murió creo que el 20% de la población por un proceso de destrucción de la cultura occidental, digamos, ¿no? Puesto entre comillas. Asume el gobierno el Pol Pot, ¿no? Khmer Rouge. Pol Pot era el líder de Khmer Rouge. Khmer Rouge, la traducción del camboyano al castellano es campesinos rojos, sería, ¿no? Es una mezcla. Khmer es una palabra en camboyano y Rouge en francés. La concepción que tenía Khmer Rouge era que toda la cultura occidental y la cultura burguesa, ¿no? La cultura de las ciudades era una creación capitalista, entonces había que volver al agro. Y provocó un desplazamiento masivo, un abandono de las ciudades, y en este proceso murieron el 20% de la población, si no me falla la memoria. Otro genocidio enorme fue el genocidio de Bangladesh. Bangladesh era una provincia en disputa entre Pakistán y la India, y ahí murieron una gran cantidad de personas. Fue el 0, algo por ciento de la población, pero fueron varios cientos de miles, porque la población de Bangladesh es grande. Es grande, sí. Otro genocidio desconocido es el genocidio de Indonesia, donde hubo una represión brutal en Yakarta en la década del 60, donde murieron aproximadamente unos 3 millones de personas que eran miembros del Partido Comunista de Indonesia, ¿no? Fue una represión, un golpe de Estado militar y una represión salvaje sobre el Partido Comunista, que era pro-chino. Y al mismo tiempo también Indonesia ocupó en el año 75 una provincia de una isla que se llama Timor Oriental ocupa, sí, y llevó adelante un genocidio sobre la población también ahí. Bueno, después los genocidios más conocidos, que son el de Bosnia, el genocidio de Sudán, ¿no? En Darfur, el genocidio de Ruanda. Hay toda una serie de episodios, sí, que son un poquito más conocidos. Fíjate vos, Patricio, qué importante este panorama que nos das velozmente. Perdón, no te escuché bien. Qué importante es, Patricio, el panorama que nos das velozmente, porque para que se vea, para que se entiendan, porque yo mismo no lo tenía tan claro, que el genocidio es algo que se da más frecuentemente de lo que uno cree. No es un hecho tan excepcional. Por eso hay que precaverse desde el punto de vista cultural, institucional y del derecho, para que este tipo de fenómenos no se repiten. Y ahí un poco te quiero llevar al tema por el cual te hemos convocado y vos amablemente aceptaste. Nosotros con Daniela, con Fede, con Lautaro, que somos el equipo del programa, estamos viendo
con mucha preocupación y con mucha alarma ciertas estigmatizaciones que se están produciendo en la sociedad, o sea, la deshumanización del otro, que es, digamos, el requisito previo para exterminarlo, porque si yo lo considero un semejante, es más difícil. Pero si los deshumanizo, y bueno, estamos viendo un clima de deshumanización del otro, ya sea por su convicción política, ya sea porque supuestamente participó de determinados hechos ilegales, y ahora la vemos a la deshumanización por si pertenecen a un pueblo originario, como está sucediendo con los mapuches. La pregunta es, la que te queremos hacer con el equipo, es la siguiente: ¿cómo vas construyendo un genocidio en la sociedad para que esta sociedad lo acepte como algo natural cuando es algo aberrante? Bueno, se va construyendo así, justamente por eso con la primera pregunta comencé diciendo que el genocidio es un proceso, ¿no? No Sí. ocurre de la noche a la mañana, sino que hay un lento proceso de construcción de la otredad, de la alteridad, donde el otro es sindicado como un peligro a la sociedad. De todas maneras, este proceso se está dando hoy en Argentina, pero yo estoy empezando a pensar y rumbeando para otro lado, Contanos. porque me alarma, hay un autor indonesio que se llama Siswo Pramono, que tipifica 3 tipos de genocidio. El genocidio de primer grado, dice Pramono, es cuando hay acciones de matanza directa y hay una intencionalidad explícita de matar. El genocidio de segundo grado, donde no se puede apreciar una intencionalidad directa o no se pueden apreciar las acciones genocidas, pero existen algunos de los dos factores. Y el genocidio de tercer tipo es cuando no hay una enunciación directa ni hay acciones directas de genocidio, pero sí los efectos de las políticas provocan muertes, ¿no? Si unas estadísticas que estuve haciendo en el último trabajo mío me llevan a pensar lo siguiente: en democidios durante todo el siglo XX murieron 262 millones de personas. Por políticas de Estado, por toma de decisiones estatales de desfinanciar algunas áreas del Estado, y 4 tipos de muertes provocadas por este tipo de decisión, que son por hambre, por enfermedades provocadas por agentes de transmisión como el dengue, cólera, etcétera, etcétera, por accidentes y enfermedades laborales y por enfermedades derivadas de la contaminación ambiental. Por esas 4 causas, con cifras actuales además, porque yo creo que el siglo pasado hubiese sido más trágico con cifras del siglo pasado, trasladando las cifras actuales al siglo XX, tenemos que mientras 262 millones de personas murieron en democidios por acción directa de los estados, por políticas directas de los estados murieron 2.200 millones de personas, 10 veces más. Lo cual me preocupa porque, más allá, digo, de esa construcción que está haciendo y que se está haciendo de los medios de comunicación, desde el gobierno, esa construcción y demonización del otro, las políticas que está llevando adelante este gobierno a largo plazo van a generar más muertes todavía. Sí. Y es una forma de genocidio que queda oculta, que es lo que Zaffaroni en algún momento y en algún lugar llama genocidio por goteo, y que en la presentación de mi último libro, el propio Zaffaroni, cuando le dije estas cifras, dijo: tendríamos que dejar de hablar de genocidio por goteo y hablar de genocidio por chorro de canilla abierta ya. Mira vos qué aporte, y justamente Zaffaroni, que es nuestro titular de cátedra de Derecho Penal aquí en la UNDAV, habíamos escuchado esa expresión de genocidio por goteo, pero nos estás aportando esta novedad que ya dejó de ser por goteo, ya es a canilla abierta. Sí, y Raúl ha tenido la gentileza también de prologar mi último libro. Mira qué bien. Así que bueno, ya sos de la familia del UNDAV, y nosotros, para que no terminemos deprimidos siempre porque tomamos temas muy conflictivos, tratamos de romper un poco el clima con la última pregunta, que suele ser o trata de ser más divertida. Yo sé que sos un militante del Partido Comunista, Sí, Patricio, y el Partido Comunista siempre fue demonizado en nuestra cultura pacata, burguesa, y la gente se asusta cuando le mencionas comunismo. Contame alguna anécdota tuya de que alguien se haya asustado cuando se enteró que vos eras comunista. Uf,
anécdota de alguien que se haya asustado. No sé si se asustan porque no les doy... vos no me conocés personalmente, pero no. yo mido 1,83 y peso 160 kilos. Y encima comunista. Claro, viste, encima ya me he miedo con el tamaño, ¿no? No, tengo una anécdota graciosa, graciosa entre comillas, ¿no? Sí. En época de la dictadura militar estábamos con un grupo de compañeros volanteando la entrada o la salida de una escuela industrial, y uno de los chicos cuando les tiro el volante me dice, no, yo soy nazi. No te puedo explicar, me lo tuvieron que sacar, porque aparte yo era el doble de tamaño de ese pibe, me lo tuvieron que sacar de las manos, ¿no? Y el pibe se puso blanco cuando vio la reacción mía, me decía, porque yo lo primero que le dije es, yo soy judío, y lo agarré de la solapa, y el pibe blanco me decía, no, pero Hitler se equivocó en matar judíos. No sabía cómo salir de esa metida de pata que se había mandado. Sí, por ahí digamos es una sociedad que tiene más pruritos, más miedos a una ideología de izquierda que de pronto al mismo nazismo, ¿no? Que a veces hasta parece que simpatiza más con ese tipo de postulado. Bueno, es que con algunos compañeros charlando el 3 de noviembre, di justamente porque ahora se cumplen 100 años de aniversario de la Revolución de Octubre, se han cumplido, mejor dicho, a principio de mes, di una charla y una de las cosas que decía es que si no hubiese, haciendo un ejercicio, ¿no?, de historia contrafáctica, cosa que yo me niego a hacer en ámbitos académicos, pero en términos políticos es por ahí útil para reflexionar algunas cuestiones. Sí. ¿Cómo hubiese sido el siglo XX de no haber existido la Revolución de Octubre? Y de mínima no hubiésemos tenido los estados de bienestar. Estado de bienestar, sí lo leí eso, que vos lo escribiste. No hubiésemos tenido tampoco el nazismo, porque el nazismo es una respuesta también del gran capital financiero, el fascismo, el nazismo, ¿no? Es una respuesta del gran capital financiero al desarrollo. No nos olvidemos que en el año 19 es ahogada en sangre la revolución espartaquista en Alemania, y también es reprimida el cordón lo que se llamó el Círculo Rojo en Turín y Milán, que eran los consejos obreros de fábrica en Italia, ¿no? Y tanto en Alemania como en Italia surge el fascismo y el nazismo. Sí, y previamente en la República Española surge el franquismo también, ¿no? Es una reacción directa al avance de las masas, ¿no? Que fue el y a la comunismo. posibilidad. Claro. Sí, yo también coincido contigo, la ucronía por ahí es un muy buen método pedagógico para enseñar, quizá no científico en el sentido de una fenomenología y en la prueba de una fenomenología empírica, pero sí sirve para atender o para provocar el pensamiento, que es lo que está haciendo falta en una época donde se repiten contenidos sin analizarlos, tratar de provocar el pensamiento autónomo a través de este tipo de incentivos. Licenciado Patricio Broski, te agradecemos muchísimo, esta es tu casa, nos quedaremos hablando horas acá contigo, pero tenemos otros compromisos que tenemos que cumplir de la radio, así que muchísimas gracias por haber estado, ha sido muy ilustrativo y realmente nos dejó pensando, más que los datos que nos aportaste, nos dejaste un montón de preguntas en la cabeza, con lo cual creo que el proceso comunicacional y pedagógico tuyo ha sido más que exitoso en esta entrevista que tuvimos. Un abrazo, Patricio. Gracias, Javier. Esa es la función del intelectual. Bien, bueno, vamos ahora a una pausa rápido, no sin antes invitar a la audiencia que califique con alerta verde, amarillo o roja cuál es el tratamiento desde lo jurídico que le estamos dando al fenómeno, al delito del genocidio en nuestros días. Y vamos a la pausa.